Programática en Digital Out of Home, el podcast sobre programática en exterior con los mejores profesionales del sector. Hoy con Marta López, Addressable and Delivery Operations Manager en Dentsu. Hola Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bienvenida a nuestro nuevo podcast de la Muchas publicidad gracias. programática exterior. Es un placer contar contigo en nuestro primer programa. El placer es mío. ¿Sí? Muchas gracias por invitarme, sí. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión ser la primera invitada. Bueno, desde Clear Channel sabes que apostamos mucho por la digitalización, por la innovación y pensábamos que eras la persona adecuada, idónea para arrancar este nuevo proyecto y nosotros encantados de tenerte a ti. Esperamos que estés cómoda, que disfrutes del programa. A ver, para los que trabajamos en el sector no hace falta presentarte mucho, ¿vale? Yo creo que todos los que estamos al día y vamos a eventos del sector te conocemos, pero vamos a ponernos en el lugar de aquellos que están arrancando en el mundo programático exterior y no te sitúan ahora mismo. Así que te voy a pedir que te hagas una pequeña presentación, quién eres, cuál es tu bagaje, tu experiencia y así te ponemos no solamente cara, sino también... Me contextualizáis sí. en el medio exterior. Bueno, pues yo soy Marta López, trabajo en Dentsu desde hace 17 años. Entré en la división de exterior por casualidad, la verdad. Yo no vengo de nada relacionado a nivel formativo de marketing y publicidad. Y caí por azar. Y porque, bueno, por una oportunidad que me dieron en ese momento, bueno, Pilar, la directora que estaba antes que ella y otra persona que estaba allí como responsable de toda la agencia. Y la verdad es que siempre me había llamado la atención y al darme esta oportunidad, pues bueno, decidí ir adelante. Era muy jovencita, tenía 21 años y dije, pues ¿por qué no? Vamos a probar. Y desde el principio la verdad es que es un medio que me apasionó porque es muy volátil, es muy adaptativo, sufre muchos cambios y desde entonces pues he podido vivir un montón de cosas diferentes. La verdad es que yo soy una persona curiosa por naturaleza. Entonces estoy siempre bicheando y siempre investigando y cuando entré a formar parte del equipo, que en aquella época la marca era pues Terescope dentro del grupo Carat, me empezó a llamar la atención todo el tema de la investigación. Al principio, pues bueno, con la parte de la medición oficial, que es Geomes, iba a los consejos, luego pedí si podía formarme dentro, in-house de la compañía, en el equipo de research e investigación, que en aquel momento estaba liderado por Petra Plaza, una persona súper profesional, la verdad, a la que le doy las gracias porque me ayudó un montón. Y estuve durante mucho tiempo, muchos meses, alternando un poco mi trabajo del día a día en la compra y en la planificación del medio, junto con esa parte de formación en investigación. Y bueno, a raíz de ahí empecé un poco a tomar las riendas dentro del equipo con toda esa pata nueva y ver un poco cómo podíamos eficienciar en las planificaciones convencionales y cómo podíamos ir aportando valor diferencial. Y la verdad es que en todos estos años han ido surgiendo muchas cosas, han ido surgiendo muchas herramientas, tanto dentro como fuera de la casa, ha ido mejorando esa medición, ¿no? Que iba de la mano un poco de la evolución de la planificación exterior, de los soportes, toda la digitalización que vino y hasta este momento, la verdad, que bueno, pues sigo aquí porque estoy muy contenta y muy orgullosa de haber podido formar parte de este gran cambio que ha sufrido el medio en los últimos años. Muy bien, 17 años. 17 años. Pero a pesar de todo, no eres una nativa digital. ¿Cómo se vuelve una no nativa digital en una experta en programática? Pues mira, un poco por lo que te comentaba. Cuando empecé a meterme un poco en la parte de investigación, nosotros en la compañía, en Carat, teníamos una unidad que se llamaba Datacom y estaba un poco destinada a eficienciar toda la parte de data, CRMs de clientes, etcétera, etcétera. Y estuvimos viendo juntos la posibilidad de crear una herramienta que cogiera la parte de data de Geomes, que es la fuente final del medio exterior, junto con otra serie de capas de datos que nos pudieran aportar un valor a la hora de ejecutar campañas de nuestros clientes. Así nació una herramienta que se llama Prisma y con eso empezamos a trabajar los primeros circuitos de afinidad con una data más o menos estática
porque obviamente no disponíamos de lo que disponemos hoy en día, y empezamos a trabajar en esos circuitos, empezamos a romper circuitos y a crear circuitos ad hoc. Creamos el primer circuito en grandes dimensiones a nivel nacional ad hoc para un cliente que fue Kellogg's, del que nació. Ellos tenían una necesidad y era la lucha contra la marca blanca en Mercadonas, y entonces hicimos un circuito nacional con un conjunto de batiburrillo de soportes de un montón de proveedores distintos, hasta cabinas que había por aquel entonces de Cavitel, y así nació el primer circuito Mercadona, ¿no? A raíz de eso funcionó tan bien que luego hubo otras compañías ya en el mercado que vieron que eso era una oportunidad y se crearon a nivel comercial, como fue vuestro caso, pues diferentes circuitos un poco ad hoc, ¿no? Viene un poco por ahí. Después, como nosotros somos súper curiosos y estamos siempre ahí investigando y ver cómo podemos aportar temas diferenciales a las activaciones de nuestros clientes, ya empezamos a ver que los datos que empezaba a ver en el mercado eran datos que quizá nos empezaban a dar otro tipo de feeling, ¿no? Y otro tipo de poder explotar las campañas. Y entonces empezó a crear una unidad dentro ya del propio Posterscope destinada al desarrollo de data, que lideraba Alberto García en ese momento. Nosotras, yo en concreto siempre he estado muy pegadita, porque Alberto para mí la verdad que es un gran maestro, y empezamos a hacer pruebas para clientes muy grandes dentro de la casa, como fue Coca-Cola, que además es un cliente que es muy proactivo a hacer test and learn, y empezamos un poco pues a experimentar, a testar capas de datos, a ver todo el tema de mobile, de IDs, de cómo podíamos activar, y empezamos a desarrollar una herramienta interna muy potente. Eso la verdad que nos llevó a la compra, a poder hacer un desarrollo, unas ciertas conexiones directas con algunos exclusivistas y evolucionar un poco más hacia casi lo que estamos hoy en día viendo programáticamente, ¿no? Entonces siempre digamos que he vivido muy pegadita a los departamentos de data y tech dentro de la compañía, porque a mí es algo que me ha interesado un montón y que yo era como una especie de nexo de unión entre el desarrollo tecnológico y los clientes, y ver un poco las necesidades de uno y la información que teníamos por el otro lado, cómo podíamos hacer que todo encajara para hacer finalmente un entregable que nos encajara a todos y que diera resultados muy eficientes, ¿no? Yo que también soy un poco curioso y que tampoco vengo de formación del sector de la publicidad o del marketing, todo el tema de datos, de análisis, ha estado siempre, yo creo, muy ligado, muy cercano a la programática. Hablabas de ese comienzo, de esa primera campaña, había buscado información, nos remontamos a 2018, que parece que programática en exterior llevamos 2-3 años, pero esta campaña es de hace 6. Pero al principio parece que está muy ligado esa llegada tecnológica a exterior digital, más a la parte de planificación. Quizás has hablado incluso de la parte de activación, de cómo sigue evolucionando, pero ¿cuáles crees que son realmente los avances tecnológicos que han propiciado que ahora programática exterior esté tan de moda? ¿Sabes? ¿Estas capacidades de planificación y activación o simplemente el hecho de que las empresas de conexión, los DSPs, los SSPs estén empujando porque también se activen campañas en este canal? ¿Qué peso le damos? A ver, en mi opinión creo que los DSPs tienen un punto muy importante en el desarrollo de la programática exterior. Al final ellos son las plataformas desde las que podemos controlar absolutamente desde el principio hasta el fin las campañas, ¿no? Podemos controlar cómo están funcionando, si hay que meter ciertas targetizaciones, triggers contextuales, etcétera, etcétera. Entonces, esta integración de los SSPs con los DSPs nos permite poder tener activaciones súper flexibles, pero a la vez también nos permite recibir datos de medición, de respuesta, de audiencia, cómo están yendo nuestras campañas en tiempo real. Esto es algo súper innovador en el medio. Antes no había ninguna plataforma a través de la cual pudiéramos controlar. Si no eran plataformas propias, no había nada en el mercado igual a esto, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que se hayan empezado a meter los DSPs en el entorno Digital Out of Home es lo que ha hecho que ahora el exterior tenga tantos ojos encima, ¿no? Y esté tan de moda. Esto, junto con que la pandemia, que en su momento nos hizo mucho daño,
Creo que en este punto nos ha beneficiado porque la gente está en la calle, todo el mundo quiere estar en la calle, lo estamos viendo, hemos vivido un año fantástico este pasado 2023, creo que este 2024 sigue siendo una edad dorada, un momento muy dorado para el exterior, y creo que es un poco todo, ¿no? El hecho de que la gente está en la calle y además la tecnología nos está arropando, ¿no? Y ahora tenemos muchos ojos puestos encima. Es algo muy interesante. Es verdad que prácticamente no hay anunciante, yo creo que hoy en día no quiera estar en el exterior, pero es verdad que exterior lleva toda la vida ahí. O sea, yo creo, no sé si es el canal de publicidad más antiguo del mundo, o uno de ellos. Es cierto que quizás programática ha facilitado un poco la llegada de anunciantes con presupuestos más ajustados o que simplemente de repente han puesto sus ojos en exterior, pero viendo un poco que tú tienes una visión 360 de exterior desde hace muchos años en el que solamente se trabajaba con papel, llegó la digitalización, ha llegado ahora la programática. Viendo estas capacidades nuevas y conociendo todo lo que conoces tú sobre exterior, ¿dónde sitúas programática en el contexto exterior? Es decir, ¿viene a aportar, viene a transformar o es algo compatible? ¿Qué hueco tiene? ¿Es un hueco específico o no? Para mí, la programática dentro del medio exterior es un modelo de compra más dentro del pool de opciones que tienen los anunciantes que quieren activar exterior. Es cierto que hay anunciantes que son digitales y estas barreras de entrada, un poco que comentabas, que antes de que llegara la digitalización estaban ahí y para algunos clientes eran imposibles de derribar, porque es cierto que la inversión para el medio exterior convencional pues requiere un esfuerzo bastante elevado. Con la programática esto cambia por completo y bueno, anunciantes que eran puros de exterior, que están acostumbrados a hacer sus campañas de branding, la programática Digital Out of Home, tal y como nosotros la vemos, es un complemento más que viene a complementar, y valga la redundancia, sus campañas más de cobertura cuando necesitan llegar a nichos de audiencia con un producto mucho más específico, etcétera, etcétera, es decir, es algo complementario. Y luego para clientes que no trabajan tanto porque no lo necesitan esa cobertura y que son clientes más digitales, más de performance, obviamente la programática Digital Out of Home no te va a dar un performance que te va a dar una campaña digital, pero te permite activar en un entorno de omnicanalidad en Digital Out of Home y llegar también a ciertas audiencias en ciertos momentos pues que necesitas flexibilidad, que necesitas activación en tiempo real por determinados triggers. Entonces yo creo que para mí es algo complementario que viene a convivir perfectamente con el resto de las activaciones de exterior y con el resto de los medios. O has sacado una palabra que es muy temida en el mundo de la publicidad, que es el performance, y que va muy ligado a programática generalmente. ¿Crees que programática en exterior ha traído nuevas métricas, nuevas capacidades de medición? ¿Lo ha metido todo en un lío por el hecho de digitalizar un medio que tiene unas capacidades, lógicamente por el propio formato, de difícil medición? A ver, sí, es complejo. Lo primero, yo creo, mi sensación es que de repente hemos empezado a tener tantos ojos encima que hemos salido disparados hacia arriba, ¿no? Estamos en una curva de crecimiento absolutamente increíble y eso ha hecho que quizá no haya la homogeneización que debería de haber en el mercado, ¿no? En cuanto a métrica. Es importante entender que el contexto programático Digital Out of Home no tiene nada que ver con el digital. Estás en un medio one-to-many, estás en un medio abierto, o sea, no estás comunicándote, no estás interaccionando directamente con tu audiencia. Eso es importante y por lo tanto las métricas no son las mismas. Ahora mismo, pues bueno, estamos viendo, hay diferentes métricas, se han hecho bastantes estudios de atribución a punto de venta, de redirección a web, cómo está combinado con ciertos modelos de compra con retargeting, etcétera, etcétera. Pero creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Creo que es algo que está un poco... Es una de las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Junto con... Ni siquiera las capas de datos están homogenizadas, ¿no?
exclusivista o cada entorno, cada inventario reporta las audiencias de una forma diferente y creo que esto es algo que es prioritario, ¿no? De cara a establecer esa serie de métricas que están todavía pendientes o pendientes de acabar de pulir. Vale, y tú hablabas de que al final vosotros en Dentsu habéis tenido un apoyo muy importante de crear tecnología propia. Pero si nos ponemos la piel de un trader de una agencia independiente o un trading desk independiente que le dejan en sus manos el activar diferentes formatos, diferentes canales y tienen un KPI de branding importante, está buscando formatos notorios, ahí yo creo que entra muy bien exterior. ¿Qué recomendaciones le darías a ese trader en cuanto a expectativas de poder hacer un seguimiento de la campaña, de optimización? ¿Por dónde crees tú que debería de empezar a testar exterior? A ver, lo primero y más importante para mí es que comprendan a nivel contextual el medio en el que se van a lanzar las campañas. Eso es importante. Es importante que comprendan también el inventario que hay disponible y la movilidad de las audiencias, que es básicamente la clave a la hora de activar un programático digital out of home en el medio, ¿no? A ver, es complicado. Yo le diría que si se puede apoyar de la mano del DSP en el que vaya a activar, lo haga, ¿no? Porque muchas veces nos llegan peticiones, pues bueno, que no son todo lo lógicas que nos gustarían, porque vienen de traders muy, muy digitales, como te comentaba antes, donde ellos con un presupuesto muy bajo están acostumbrados a llegar a un alcance muy elevado. En el caso exterior eso es un poco tricky, porque no es lo mismo cómo tú puedes llegar a la audiencia a través de un inventario que está en la calle o en un medio comercial, en un centro comercial o en una estación de transportes, es un poco diferente. Hay que entender un poco eso, la movilidad de las audiencias, cuál es el objetivo de la campaña, la audiencia a la que te estás dirigiendo. Entonces, creo que es importante hacer una sentada previa para entender el brief y cómo puede aplicar al medio exterior en concreto, para activar esas campañas programáticas de la mejor manera posible. ¿Crees que es necesario que se formen un poco también en el canal, en ese mensaje del one-to-many que siempre lanzamos en todos los foros, que a diferencia del one-to-one 100% digital, una de las claves para entender lo que dices tú, cómo se mueven las audiencias, cómo se activan? Sí, sobre todo porque cuando tú entras en un DSP omnicanal y te pones a planificar varias líneas de medios distintos, al final el nivel presupuestario que se va a llevar el programático de exterior no tiene nada que ver seguramente con el digital. Entonces, eso de primeras les puede chirrear y les puede llamar la atención. Y tiene una serie de razones por detrás, ¿no? Es que el contexto es completamente diferente. Nosotros hemos hecho o hemos intentado hacer un poco push en el mercado con clientes, ayudando también a proveedores a evangelizar, ¿no? Un poco lo que es la programática exterior, para que todo el mundo se sienta cómodo y todo el mundo entienda qué es realmente este modelo de compra nuevo, ¿no? Hablabas al final de que se apoyen en los DSPs, en la tecnología. Vamos a mirar hacia el futuro, no a muy largo plazo, esperemos que sea más corto que medio, pero bueno, yo lo veo más a medio plazo. ¿Hacia dónde ves que van a dirigirse las próximas evoluciones? ¿Vamos a seguir mejorando en la parte de planificación? ¿O al revés, la demanda va más por el lado de la medición, de poder integrarlo en modelos de atribución, en resultados, en ROI o incluso en diferentes modelos de compra? Vemos que a día de hoy no existe un open market en exterior. ¿Crees que puede haber un hueco? Sí, creo que sí, lo creo firmemente. Al final es un mercado que tiene todo por delante y tiene todo para evolucionar, ¿no? El open market creo que será una realidad en un medio plazo de tiempo aproximadamente, porque yo creo que un poco así la demanda lo requiere, ¿no? Ya estamos viendo que hay determinados periodos del año donde se está produciendo cierta saturación, con lo cual eso nos obliga, o ciertos clientes tienen una necesidad de ir a otros modelos de compra dentro de ese EPM no garantizado, pues un poco más hacia otros. La parte de medición, por supuesto, también tiene por evolucionar, porque es lo que te comentaba. Lo ideal sería tender a una homogeneización. Yo sé que es algo muy complicado, que en otros mercados que están muy avanzados todavía ni siquiera está, pero bueno. Y obviamente en la parte de planificación también, porque bueno, la digitalización en el medio es una realidad. Ya tenemos, yo me atrevería a decir que el 100% de los entornos, si no el 97%, digitalizados.
todo el entorno geográfico nacional está digitalizado. El crecimiento, la previsión de crecimiento que hay es increíble. Ya hemos visto que este modelo ha venido a irrumpir de una forma muy bestial. Este año ha sido un crecimiento tremendo y pues obviamente solo nos queda por crecer por delante y claro, esto va a evolucionar. Al principio, cuando empezamos a comprar en el digital, en el medio exterior, era solo una compra por circuito, luego empezamos por franjas horarias, luego empezamos por días de la semana, que puede sonar así un poco arcaico, pero no, es que era una realidad. Empezábamos así porque es cierto que la tecnología era la que había y no se permitía mucho más. Y mirad dónde estamos ahora, ¿no? Entonces yo creo que queda mucho por delante. La tecnología nos hace correr. Yo creo que Por muchas veces supuesto. exigimos mucho, ¿no? En Sí. muy poco tiempo los cambios y las mejoras al canal. Es cierto. Marta, se nos acaba el tiempo, es una pena, yo estoy encantado, estoy a gustísimo conversando contigo. Creo que tu opinión y tu expertise va a darles una visión a los que están empezando muy positiva del canal para que se sitúen. Pero sí me gustaría dejarte, así para terminar, una preguntilla que también nos sirva a nosotros como deberes. Si tú estuvieses escuchando este podcast, no como entrevistada, sino como oyente, ¿qué le pedirías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué tipo de contenidos te gustaría que hubiese en este podcast para ayudarte a ti en tu día a día? Pues mira, me gustaría sobre todo dos cosas. Por un lado, que fuera inspirador, que el contenido que se divulga fuera inspirador y que fuera práctico. Y te explico por qué. Práctico porque nos fuera algo que nos venga a ayudar en el día a día, ¿no? Y en el día a día, en el desarrollo de entender un poco este ecosistema tan complejo. E inspirador para poder aplicar esas mejoras a la hora de diseñar estrategias y planificaciones en estas campañas de programática digital out of home. Bueno, pues intentaremos cumplir con ese deseo en los próximos programas. Nada, oye, darte las gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa, arrancando este proyecto. Y a la audiencia, pues muchísimas gracias también por estar ahí, por escucharnos. Y también os dejo deberes, dejadnos vuestra opinión, dejadnos también en los comentarios qué os gustaría escuchar, qué os gustaría aprender sobre programática exterior y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.